La película de Bumblebee fue manejada como un reinicio de la franquicia en el cine, pero a pesar de que es una buena película, no es un reinicio del todo bueno. Eso se debe a que la película pasó por varios cambios debido al fracaso de Transformers The Last Night, tanto en crítica como en taquilla, por lo que decidieron que la película de Bumblebee se manejara como un reinicio. Por todo eso, deja muchas preguntas y en este video les diré todas las preguntas que dejó la película de Bumblebee. Algunas preguntas se pueden responder en una secuela y otras debían responderse en la película, pero aún así se podrían responder de alguna manera en una secuela. Pero bueno, vamos a comenzar. A pesar de que la película se supone que se enfoca en Bumblebee y su origen, la verdad es que terminas de ver la película y no sabes tanto de Bumblebee. Sabes cómo perdió la voz y por qué se llama Bumblebee, pero poco más. Esto debido a la terrible decisión de dejar a Bumblebee sin memoria y sin voz por casi la totalidad de la película. Habría sido mejor que simplemente lo dejaran sin memoria y que fuera recuperando partes de su memoria y cuando recordaba algo se lo decía a Charlie. Y a través de lo que iba recordando conocíamos los orígenes de Bumblebee, pero lamentablemente no hicieron eso. Las preguntas con respecto a B-127 o Bumblebee son: ¿cuándo fue construido? ¿Fue antes o durante la guerra? ¿Por qué se llama B-127? ¿Cuándo se volvió un Autobot y cuánto tiempo lleva luchando? ¿Desde cuándo conoce a Optimus? ¿Quién le enseñó a luchar? Todas esas preguntas debían ser respondidas en la película, ya que se supone que la película se trata de Bumblebee, aunque se podrían responder en una secuela en una conversación entre personajes. Estas serían las preguntas con respecto a B-127 o Bumblebee. Ahora vamos con otras preguntas que deja la película. ¿Cómo los cybertronianos saben hablar nuestro idioma? En la película de 2007 se dice que fue por el internet, pero en el caso de esta película, ¿cómo la aprendieron? Esto se puede explicar fácil con que simplemente antes de que Bumblebee fuera enviado a la Tierra, mandaron una sonda que estudió el idioma y cuando estuvieran en las cápsulas que los llevarían a la Tierra, los idiomas serían instalados en sus mentes. Y hablando de las cápsulas, ¿qué pasó con las cápsulas de Bumblebee y los Decepticons que llegaron a la Tierra? A diferencia de previas películas donde los cybertronianos se transformaban en un modo meteorito para viajar de un planeta a otro, en el caso de esta película usan cápsulas. Que por cierto, muy avanzados los cybertronianos y todo, pero parece que nunca inventaron el sistema de aterrizaje. Puede que las cápsulas se hayan destruido o puede que las tengan en el sector 7. ¿Quiénes son estos tres Decepticons? Puede que la mayoría o todos me digan que se llaman Blitzwing, Shatter y Dropkick y no estarían equivocados, ya que todo el merchandising de estos personajes nos dice el nombre de los personajes y en los créditos de la película se mencionan los nombres. Pero en la película en sí nunca se mencionan los nombres de estos Decepticons. Puede que algunos me digan que lo mismo pasa con los personajes de la escena de Cybertron, pero en el caso de esos personajes aparecen principalmente para hacer un cameo y no son personajes que veremos en toda la película, por lo que no era necesario que supiéramos sus nombres. Los nombres de estos tres se podrían mencionar en una secuela, en una escena donde los Decepticons hacen un reporte de bajas y se muestran las caras y los nombres de estos personajes. El Seeker que deja sin voz a Bumblebee genera bastantes preguntas. ¿Quién le encargó ir a la Tierra? ¿Cuánto tiempo lleva en la Tierra? ¿Cómo localizó a B-127 si entre la llegada de B-127 a la Tierra y el momento en que aparece apenas habían pasado unos minutos? Algunas de las preguntas que genera ese Seeker se podrían responder en una secuela en una conversación entre Decepticons. Los dos Decepticons, que son los antagonistas principales, generan una pregunta. ¿Quién les encargó ir a buscar a B-127? La respuesta de quién les encargó las misiones a estos tres Decepticons se dice en el cómic secuela de la película. Parece que tanto las preguntas que genera el Seeker como las que generan estos dos podrían ser respondidas por Soundwave. En el cómic se da a entender que Soundwave conoce a estos tres Decepticons, además de que es donde se menciona el nombre de estos tres canónicamente. El detalle con este cómic es que no sabemos si lo harán canon o harán lo mismo que pasó con los cómics de las previas películas, que simplemente dejaron de ser canon.
aunque si este cómic lo hacen canon, agregarán más preguntas a esta continuidad. Otro personaje que genera bastantes preguntas es Optimus Prime. Primera y más importante, ¿cómo escapó de los Decepticons? Esa pregunta ha estado en la mente de muchos desde hace varios años y muchos esperan que sea respondida en la secuela con un épico flashback en Cybertron, o de mínimo que se explique en una conversación entre personajes. Continuando con las preguntas que genera Optimus, ¿cuándo llegó a la Tierra? ¿Y cuánto tiempo lleva en la Tierra? ¿Y en qué momento se comunicó con Bumblebee para reunirse en el puente al final de la película? Esa pregunta puede o no ser respondida en la secuela. Además, ¿es ese camión realmente Optimus o no? Si bien todos pensamos que sí y se ha dicho desde hace mucho tiempo que efectivamente ese camión es Optimus, puede que tal vez no lo sea. Pero si mantenemos que efectivamente ese camión es Optimus Prime, ¿qué lleva en el tráiler? ¿Lleva las típicas cosas de Optimus Prime o llevará otra cosa? Todas las preguntas que genera Optimus solo se pueden responder en la secuela de la película de Bumblebee. Para ir finalizando las dos últimas preguntas que generó la película. ¿Dónde está Megatron? En la escena de Cybertron no lo vimos y a lo largo de la película tampoco se menciona nada de Megatron, por lo que por ahora es un misterio. Y la última pregunta, ¿quiénes son los que se aproximan a la Tierra en la escena postcréditos? Lo más lógico sería que son los Autobots vistos en la escena de Cybertron, con excepción de Cliff Jumper por obvias razones. Pero en esa escena de Cybertron, los Autobots reconocibles, sin contar a Cliff Jumper, son Ratchet, Arcee, Wheeljack, Brunt y Ironhide. Son apenas 5, entonces ¿quiénes son los otros 2? Esta última pregunta solo se podrá responder en la secuela. Espero que si de verdad quieren hacer una mejor continuidad, deben responder la mayoría de estas preguntas y evitar que la secuela genere más preguntas. O estarían repitiendo los problemas de las previas películas, donde cada secuela dejaba más y más preguntas, sumado a que cada secuela dañaba cada vez más la continuidad. Esperemos que el futuro de la franquicia de Transformers en el cine mejore. En general, eso sería todo. ¿Creen que las preguntas que dejó la película de Bumblebee serán respondidas en la secuela? ¿Qué otras preguntas además de las que ya mencioné les dejó la película de Bumblebee? Recuerden suscribirse y activar la campana para que les avisen cuando hay nuevos videos, así como dejen su like para apoyar tanto al video como al canal. Sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.